En la vasta colección de textos antiguos, hay uno que parece estar envuelto en un velo de misterio, el libro de Enoc. No es parte de la Biblia para la mayoría de las denominaciones cristianas, pero su influencia ha sido tan grande que fragmentos de su contenido aparecen citados en el Nuevo Testamento. Este libro habla de mundos invisibles, de ángeles que desobedecieron a Dios, de gigantes que caminaron sobre la tierra y de visiones del cielo y del infierno. Lo fascinante es que, aunque hoy es considerado un texto apócrifo por la mayoría de las iglesias, en la antigüedad fue leído y respetado por judíos y cristianos primitivos. Incluso, el apóstol Judas en el versículo 14 y 15 de su carta, cita casi palabra por palabra una profecía que está en Enoc 1:9. Lo fascinante es que, aunque hoy es considerado un texto apócrifo por la mayoría de las iglesias, en la antigüedad fue leído y respetado por judíos y cristianos primitivos. Incluso, el apóstol Judas en el versículo 14 y 15 de su carta, cita casi palabra por palabra una profecía que está en Enoc 1:9. ¿Pero quién fue Enoc? En la Biblia, su historia ocupa apenas un versículo y medio en Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Ese breve relato despertó durante siglos una gran curiosidad. El libro de Enoc se presenta como la narración de lo que vio y escuchó durante ese misterioso caminar con Dios. El libro de Enoc es una obra compuesta entre los siglos 3 a.C. y después de Cristo, probablemente escrita en hebreo o arameo. Era muy popular entre los judíos antes del nacimiento de Jesús y circulaba entre las primeras comunidades cristianas. De hecho, se han encontrado fragmentos de Enoc entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que confirma su antigüedad. Sin embargo, con el tiempo fue excluido del canon bíblico oficial. Algunos historiadores creen que su contenido era demasiado detallado sobre el mundo espiritual y eso generaba incomodidad. Otros piensan que simplemente no encajaba con la línea teológica que la Iglesia decidió mantener. Durante más de 1000 años, el texto estuvo prácticamente perdido para Occidente. Solo se conservaba completo en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo seguía leyendo como parte de su Biblia. En 1773, el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía y trajo a Europa varias copias del manuscrito en ge'ez, el idioma litúrgico etíope. Fue entonces cuando el mundo occidental volvió a leer las visiones de Enoc, y la polémica sobre su contenido renació. El libro de Enoc no es un único relato continuo, sino una recopilación de 5 secciones principales. El libro de los vigilantes. Aquí se relata cómo un grupo de ángeles, llamados vigilantes, fueron enviados para observar la tierra, pero se dejaron seducir por la belleza de las mujeres humanas. Su líder, Semiasa, y otros 199 ángeles descendieron al monte Hermón, donde hicieron un pacto para tomar esposas y tener hijos con ellas. El resultado fueron los Nefilim, gigantes violentos que devoraban las cosechas y hasta a los animales y humanos. Estos ángeles también enseñaron a la humanidad artes prohibidas, Azazel enseñó a fabricar armas y joyas, otros revelaron magia, astrología y cosméticos, prácticas que corrompieron a la humanidad. Ante tanta maldad, Dios ordenó a los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel actuar. Encadenar a los ángeles caídos y anunciar el diluvio que purificaría la tierra. El libro de las parábolas. Enoc recibe 3 grandes parábolas o visiones. En ellas aparece la figura del Hijo del Hombre, un ser glorioso que juzgará a los malvados y reinará sobre los justos. Este título, Hijo del Hombre, es el mismo que Jesús usa en los Evangelios, lo que para muchos estudiosos es una conexión directa entre Enoc y la enseñanza cristiana. Aquí también se detalla cómo los reyes y poderosos del mundo serán derribados y cómo la justicia de Dios prevalecerá. El libro astronómico. Es una sección sorprendente porque describe un calendario solar de 364 días y explica con detalle los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Se dice que estos conocimientos le fueron revelados a Enoc por el ángel Uriel.
Aunque algunos lo ven como un texto científico antiguo, otros creen que tiene un sentido espiritual, mostrando que el orden del universo es parte del diseño divino. El libro de los sueños. Aquí Enoc narra dos grandes visiones, la primera, sobre el diluvio de Noé, la segunda, sobre toda la historia de Israel representada en forma de animales. En esta visión, las ovejas representan al pueblo de Dios, los lobos a los enemigos, y las águilas y cuervos a imperios opresores. La epístola de Enoc. Son mensajes exhortando a la justicia, denunciando la opresión de los ricos y corruptos, y anunciando el juicio final. Termina con una visión del paraíso y de la condenación eterna para los malvados. Uno de los elementos más impactantes del libro de Enoc es su explicación detallada sobre el origen del diluvio. Según el texto, Dios no solo lo envió por la corrupción humana, sino también para destruir a los Nefilim, los hijos de los vigilantes y las mujeres humanas. Estos gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino que también introdujeron la violencia y la idolatría en la tierra. El hambre los llevó a devorar a los hombres, y su crueldad llegó al cielo como un clamor que Dios no ignoró. El castigo a los vigilantes fue severo, fueron encadenados en prisiones subterráneas hasta el día del juicio. Enoc describe cómo fue llevado por los ángeles a recorrer lugares que ningún hombre había visto. Visitó los cielos altos, donde vio ríos de fuego, columnas de luz y el trono de Dios rodeado por querubines y serafines. También fue guiado a los lugares de castigo, donde las almas de los impíos aguardaban en prisiones oscuras y frías. Estas descripciones son tan vívidas que muchos las comparan con el Apocalipsis de Juan. La influencia del libro de Enoc es innegable. Fragmentos aparecen en los manuscritos del Mar Muerto, en escritos de los primeros padres de la Iglesia y en el propio Nuevo Testamento. Sin embargo, su exclusión de la mayoría de Biblias lo ha dejado en una categoría ambigua, respetado por algunos, rechazado por otros. En Etiopía, en cambio, sigue siendo parte de la Biblia oficial y se lee como un libro inspirado. El libro de Enoc es mucho más que un escrito antiguo perdido y redescubierto. Es una advertencia, un recordatorio y una invitación. Aunque algunos lo han etiquetado como apócrifo y lo han dejado fuera del canon bíblico, su mensaje atraviesa los siglos y resuena con fuerza en nuestra generación. Enoc vivió en una época donde la corrupción, la violencia y la idolatría se habían extendido como una plaga. La gente se había olvidado del Creador y las leyes de Dios eran pisoteadas. Sin embargo, él caminó con Dios. No de forma esporádica, no solo en los días fáciles, sino cada día, en medio de un mundo que iba en dirección contraria. El texto nos recuerda que caminar con Dios no significa vivir sin problemas, sino tener comunión constante con Él, obedecer su voz y mantenerse firme aunque todo alrededor se derrumbe. Enoc fue testigo, según su libro, de la justicia y la misericordia divina. Vio cómo Dios no deja impune la maldad, pero también cómo ofrece advertencias y oportunidades para arrepentirse antes de ejecutar su juicio. Este equilibrio entre amor y justicia es un reflejo directo del carácter de Dios que vemos en toda la Escritura. Hoy, vivimos tiempos que en muchos aspectos se asemejan a los de Enoc, avances impresionantes, pero también decadencia moral, conocimiento abundante, pero un corazón humano cada vez más alejado de Dios. El libro de Enoc nos confronta con la realidad de que hay un orden divino, que existe una batalla espiritual invisible y que no podemos permanecer indiferentes. Este libro también nos deja claro que los actos de fe, aunque parezcan pequeños, pueden trascender generaciones. El testimonio de Enoc fue tan fuerte que miles de años después seguimos hablando de él. Su vida es una prueba de que, aunque la oscuridad sea densa, una sola luz encendida puede brillar lo suficiente para guiar a otros. Además, nos recuerda que no estamos solos. Así como Enoc recibió visiones y mensajes para advertir al pueblo, nosotros tenemos la palabra de Dios completa y el Espíritu Santo que nos guía. La responsabilidad es ahora nuestra, vivir en santidad,
proclamar la verdad y mantener la esperanza del regreso del Hijo del Hombre, ese juez justo del que también habla Enoc. En última instancia, el mensaje del libro de Enoc es una invitación a tomar una decisión. ¿Viviremos siguiendo las corrientes de un mundo que olvida a Dios? ¿O caminaremos con Él, como lo hizo Enoc, siendo fieles hasta el final? La historia de este hombre nos recuerda que la comunión con Dios no es una teoría, es un estilo de vida. Y, como le ocurrió a Enoc, quien camina con Dios un día será llevado a un lugar donde ya no hay dolor, ni lágrimas, ni muerte, sino la presencia eterna del Creador. Así, el libro de Enoc, con sus visiones celestiales y advertencias proféticas, sigue siendo una voz que llama, no desde el pasado, sino desde la eternidad, a todo aquel que tenga oídos para escuchar, camina con Dios, antes de que llegue el día en que sea demasiado tarde.